Buenas tardes. En este vídeo vamos a realizar tres ejemplos de ejercicios de cálculo de transmisión. Para ello contamos con que antes de realizar estos ejercicios ya hemos revisado la teoría y sabemos lo que es una transmisión síncrona, qué es una transmisión asíncrona y qué es lo que cada una de ellas conlleva. Si es así, si ya hemos visto la teoría, pasamos a realizar tres ejemplos de este tipo de cálculos. Tenemos a mano una calculadora para hacer todos los cálculos que vamos a necesitar. Bueno, tengo tres ejemplos aquí, tres enunciados. En el primero se nos indica lo siguiente. Tenemos una transmisión asíncrona que utiliza paquetes de 7 bits. Cada paquete tiene también un bit de start, un bit de stop y un bit de paridad. Sabiendo que nuestra conexión es de 64 kilobits por segundo de velocidad, calcular el rendimiento y el tiempo necesario para transmitir un fichero de 10 megabytes. Entonces mi consejo es que primero leáis con atención el enunciado y posteriormente empecéis haciendo una pequeña anotación de todos los datos que podemos sacar a partir de este enunciado. Entonces, lo primero que tendríamos aquí es que tenemos una transmisión asíncrona. Las transmisiones asíncronas suelen llevar bits de start, bit de stop, y en este enunciado se nos indica que va a ser 1 y 1. Va a tener un bit de start y uno de stop por cada 7 bits de paquete. Entonces tenemos el paquete, vamos a poner ahí, paquete, van a ser 7 bits. Y también se nos indica que vamos a contar con un bit de paridad. Esto es para la detección de errores. ¿Qué más se nos dice en el enunciado? Se nos dice que tenemos una velocidad de 64 kilobits por segundo. Y que tenemos que transmitir un fichero de 10 megabytes. Si no me equivoco, estos son todos los datos que se nos dan. Entonces, antes que nada, vamos a ir... se nos pide el rendimiento y el tiempo para la transferencia. ¿Vale? Estos son los dos cálculos que tenemos que realizar. Entonces, vamos a empezar por el rendimiento, que es la parte fácil. El rendimiento no es más que una relación entre los bits de información que vamos a enviar en relación a los bits de información más los bits de control que enviamos. Entonces, si observamos aquí este apartado de aquí, decimos que por cada 7 bits que tengo que mandar de ese fichero de 10 megabytes, por cada uno de los 7 bits que mandemos, en realidad voy a estar mandando 7 bits de información real más un bit de start, un bit de stop y un bit de paridad. Es decir, en realidad estoy mandando 10. Cada vez que quiero mandar 7 bits, estoy realmente mandando 10 bits. Entonces, de cada 100 bits, ¿cuántos estoy mandando de información real? Esto no es más que una regla de 3 y claramente no hace falta ni calculadora. Esto sería un 70% de rendimiento. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Estos 7 bits de aquí son información perteneciente al fichero. Y son los bits reales que vamos a mandar a través de la línea, a los cuales hay que sumarles un bit de start, un bit de stop y un bit de paridad. Por lo tanto, realmente a través de la línea estamos mandando 10 bits
por cada vez que mandamos 7 bits de ese fichero que tenemos que transferir. Por lo tanto, con una simple regla de 3 tenemos que es un 70% de rendimiento. Como veis, es un rendimiento bastante bajo y esta es una de las características de las transmisiones asíncronas. Bueno, ya hemos hecho el rendimiento y ahora vamos a por el tiempo. Para el tiempo vamos a tener que utilizar la velocidad, que es el único dato que nos proporcionan que tiene relación con el tiempo. Kilobits por segundo tiene relación con el tiempo. Entonces, antes de seguir avanzando, os recomiendo siempre que paséis todos los datos que tengamos a las mínimas, a las unidades mínimas posibles. Es decir, si tenemos kilobits por segundo, vamos a pasarlo todo a bits por segundo. Si tratamos de pasar la información 10 megabytes, vamos a pasarlo también a bits. De esta forma os vais a evitar muchos problemas. Entonces, vamos primero con el fichero. Para pasar de megabyte, B mayúscula, byte, de megabyte a kilobyte, tenemos que multiplicar por 1024. Entonces, simplemente podéis utilizar la calculadora, pero esto se hace rápidamente. Serán 10.240 kilobytes. Siguiente paso sería pasar a bytes. ¿Cómo? Multiplicando otra vez por 1024 pasaremos a bytes. Entonces podemos coger una calculadora y hacemos el cálculo. 10.240 por 1024. Y tenemos que son 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6, 0 bytes. Y todavía nos falta pasarlo a bits. Para pasar un byte a bit tenemos que multiplicar por 8. Entonces vamos a realizar ese cálculo por 8 y tenemos que 10 megabytes en realidad son 8, 3, 8, 8, 6, 0, 8, 0 bits. ¿De acuerdo? Esto sería la información perteneciente al fichero. En cuanto a la velocidad, voy a escribirla aquí abajo. La velocidad se nos dice que son 64 kilobits por segundo. Pues tenemos que pasar de kilobits a bits por segundo, y lo especial es que cuando hablamos de velocidad no multiplicamos por 1024, sino que directamente se redondea a 1000, con lo cual el paso es sencillo y serán 64.000 bits por segundo. Esta es la velocidad. Este es el tamaño del fichero y esta es la velocidad. Bien, pues lo siguiente es decir, este es el tamaño del fichero, pero no es el total de información que vamos a transferir a través de la red. Os recuerdo que por cada 7 bits de información real estamos realmente mandando 10 bits, incluyendo la información de control. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de cuántos bits de control se van a añadir a estos bits de información real. ¿Cómo lo hacemos? Pues si de cada 7 bits reales estamos mandando 10 bits de información real más información de control añadida, vamos a ver 83886080, cuántos serán los bits de información real más información de control que vamos a tener que enviar. Entonces multiplicamos aquí rápidamente por 10 y dividimos por 7. Y este es el total de información que vamos a tener que enviar a través de la red para transferir
10 megabytes de información pertenecientes a ese fichero. Ya sabemos la cantidad de información que tenemos que enviar. Y ahora tomamos la velocidad. La velocidad nos dice que por cada segundo vamos a mandar 64.000 bits. Pues vamos a ver cuánto tiempo vamos a tardar para enviar toda esta cantidad de información. Si se envían, 64.000, si se envían 64.000 bits en un segundo, para mandar 11983725,7,14 bits, ¿cuántos segundos vamos a tardar? Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger esto y dividir por 64.000 bits cada segundo. Entonces, tenemos que son 1872,45 segundos. Bueno, este es el tiempo en segundos. Luego ya si queréis pasarlo a minutos, pues podéis dividir por 60 y serían más o menos alrededor de 31 minutos. Este ha sido el primer ejemplo de cálculo de velocidad de transmisión. Pasamos ahora al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos un enunciado que nos dice: hemos necesitado 3 minutos y 40 segundos para descargar un fichero de 680 megabytes, utilizando una transmisión a 30 megabits de velocidad. Calcular el rendimiento de esta conexión. Bien, como hemos hecho antes, vamos a ir anotando toda la información que se nos da. Lo primero que se nos dice es el tiempo, que van a ser 3 minutos y 40 segundos. También se nos dice el tamaño del fichero. El fichero van a ser 680 megabytes. Y también se nos da la velocidad de la línea. La velocidad de la línea van a ser 30 megabits por segundo. Se nos pide calcular el rendimiento. Entonces, vamos a ir pasando toda la información que se nos ha dado a la mínima unidad posible. En este caso, a segundos. El tiempo a segundos. ¿Qué va a ser? 3 minutos a 60 segundos por minuto. 3 por 60, 180. Más 40, 220 segundos. 220 segundos. La velocidad es muy sencillo. Acordaros que cuando hablamos de velocidad multiplicamos por 1000 hasta llegar a bits por segundo. Entonces, primera multiplicación por 1000 nos va a llevar de megabits por segundo a kilobits por segundo. Y esto va a ser 30.000. Vamos a tener que multiplicar una vez más por 1000 para pasar a bits por segundo. Y esto será 30 millones de bits por segundo. Esta es la velocidad. Tenemos tiempo, tenemos velocidad. Y vamos a ir pasando la información a bits. Son 680 megabytes que tenemos que pasar a bits. Lo voy a hacer aquí. Al tratarse de información, tenemos que ir multiplicando por 1024. Y el primer salto nos va a llevar hasta kilobytes. Vamos a hacer la multiplicación. 680 por
24. Y tenemos que son 696.320. 696.320 kilobytes. Vamos a hacer otro salto multiplicando por 1024 y esto nos va a llevar a bytes. Entonces tomamos otra vez el anterior resultado, multiplicamos por 1024 y tenemos que esto van a ser 7, 1, 3, 0, 3, 1, 6, 8, 0 bytes. Y por último, para pasar a bit, tenemos en cuenta que un byte son 8 bits. Multiplicamos por 8 para obtener los bits. Y esto nos da 5, 7, 0, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 0 bits. Esto es el tamaño real del fichero. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es trabajar con el tiempo. Tenemos esta velocidad, 30 millones de bits por segundo. Se nos dice que hemos estado transmitiendo durante 220 segundos. Pues si multiplicamos la velocidad de la línea por la cantidad de tiempo que hemos estado trabajando, lo que vamos a tener es la cantidad de bits que hemos transmitido. Escribimos 30 millones de bits multiplicado por 220 segundos nos da 6, 6 y luego creo que son 8 ceros si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 8. De acuerdo, estos son los bits totales que se han transmitido. Estos bits totales van a ser información real más información de control, que bien puede ser, dependiendo de si la línea es asíncrona, que tendría bits de start y stop, o si la línea es síncrona y tenemos el bloque de sincronización, y el bloque de ETB, end of the block. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer para calcular el rendimiento es hacer una relación entre la cantidad que se ha transmitido por la línea de información real más información de control con respecto a la cantidad de información real que pertenecen al fichero. Con lo cual, si 6600000000, si esto fuera el 100% de rendimiento, 5, 7, 0, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 0 bits, ¿cuánto por ciento de rendimiento serían? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. 5, 7, 0, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 0, multiplicado por 100 va a ser, añadimos 2 ceros más, y dividimos por 66 y 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues me da 86,42% de rendimiento. Y esto es todo lo que se nos pedía en el segundo ejemplo. Pasamos ahora al tercer ejemplo.
Leemos. Sabemos que nuestra conexión tiene un rendimiento del 87%. Si necesitamos 5 minutos y 20 segundos para descargar un fichero de 2,3 gigabytes, calcular la velocidad de transmisión en megabits por segundo. Entonces, como hemos hecho antes, vamos a ir anotando todo. Se nos da el rendimiento, se nos dice que va a ser 87%. 87%. Se nos da el tiempo y van a ser 5 minutos y 20 segundos. Se nos da el tamaño del fichero. Entonces el fichero van a ser 2,3 gigabytes. Y tenemos que calcular la velocidad en megabits por segundo. Primero pasamos toda la información a la mínima unidad posible. El tiempo a segundos. 5 minutos a 60 segundos por minuto serían 300 segundos. Más 20, tenemos que son 320 segundos. El fichero de gigabytes pasamos a megabytes. ¿Cómo? Multiplicando por 1024. Vamos a hacer el cálculo. 2,3 por 1024. Y tenemos que son 2355,2 megabytes. Siguiente salto a kilobytes. ¿Cómo? Multiplicando de nuevo por 1024. Entonces volvemos a multiplicar. Y nos da 2, 4, 1, 1, 7, 2, 4,8 kilobytes. Otro salto más. Ahora a bytes. Voy a ponerlo por aquí. A bytes. Seguimos multiplicando por 1024. Nos da que son 2, 4, 6, 9, 6, 0, 6, 195,2 bytes. Y nos falta pasarlo a bits, que va a ser por 8. Entonces voy a poner el resultado debajo por 8 y me da en bits 1, 9, 7, 5, 6, 8, 4, 9, 5, 6, 1,6 bits. Ya tenemos la información en el mínimo tamaño posible. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos el rendimiento. El rendimiento era una relación entre los bits de información real con respecto a los bits de información real más información de control añadida. Y nos tiene que dar 87%. Entonces, si nos da 87 de cada 100 y estamos mandando un fichero de 1, 9, 7, 5, 6, 8, 4, 9, 5, 6, 1,6, vamos a ver
cuánto es realmente lo que vamos a mandar a través de la línea. Es decir, cuánto de más, añadiendo la información de control, vamos a mandar a través de la línea. Que será ese total de bits, multiplicándolo por 100, dividimos por 87 y nos da que en realidad a través de la línea tenemos que mandar 227 0 9 0 2 2 4 8 4,59 bits. Esto, vuelvo a decirlo, esto es información real del fichero más información de control, que pueden ser bits de start y stop, paridad, o, bueno, bits de start, stop, en caso de que sea una línea asíncrona, o el bloque de sincronización y el bloque de final de bloque en caso de que sea una línea síncrona, que no se nos dice, no lo sabemos, por lo tanto no podemos indicarlo. En cualquier caso, vamos a mandar toda esta cantidad de información a través de la línea con tal de mandar un fichero que cuenta con esta cantidad de bits. Y por último, para calcular la velocidad, vamos a coger el tiempo y vamos a decir si hemos mandado esta cantidad de bits en 320 segundos, en un segundo, ¿cuántos hemos mandado? Entonces tendríamos que simplemente dividir esta cantidad de bits por los 320 segundos que hemos tardado en enviar toda la información. Y me da 7096526 bits por cada segundo. Es decir, esto en realidad son bits por segundo, BPS. BPS, pero se nos pide la información en megabits por segundo. Para pasar esto a megabits por segundo, lo único que tengo que hacer es dividir por 1024 y esto nos daría kilobits por segundo. Vamos a dividir. Estos serían 69.302,43 kilobits por segundo. Y un último salto para pasar a megabit sería dividir por 1024. Alguien debería estar ahora mismo preguntándose, oye, pero estamos hablando de velocidad. Estamos hablando de velocidad, por lo tanto, esto no es correcto. Acordaos de que cuando hablamos de velocidad tenemos que multiplicar o dividir por 1000, no 1024. Esto es erróneo. Esto solo se realiza cuando hablamos de información de un fichero, de información, no de velocidad. Cuando hablamos de velocidad se multiplica o se divide, según lo que tengamos que hacer, por 1000. Con lo cual, no. Vamos a borrar. A ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a volver a
realizar el cálculo. El cálculo va a ser muchísimo más sencillo porque al ser una división por 1000, opa, demasiado pincel, un momentito. De acuerdo, entonces, al dividir por 1000 no es más que desplazar la coma, en este caso, hacia la izquierda, con lo cual sabemos que 709.65695,26 bits por segundo en realidad van a ser 709.695,695 kilobits por segundo. Y nos falta una nueva división por 1000 para pasar a megabits por segundo. Es decir, volvemos a desplazar esta coma hasta aquí, 3 posiciones a la izquierda, con lo cual nos da 70,965 megabits por segundo. Y este sería el resultado de la velocidad. Pues estos son los 3 ejemplos que hemos realizado de cálculos de transmisión. Espero que estos ejemplos os ayuden un poco con los ejercicios de clase y sin más, hasta futuros vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.